te hablaré de uno de los más grandes descubrimientos en la rama de las matemáticas. Y estos son los 7 datos más aterradores de la derivada según Dross. Número 7. ¿Qué es la derivada? Se sabe que las matemáticas son una rama de la ciencia, pero hoy nos centraremos en algo muy específico de ellas, que es la derivada. En matemáticas, la derivada es una función que mide la rapidez con la que cambia el valor de dicha función. Según cambie el valor de su variable independiente, la derivada de una función es un concepto local, es decir, se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de la función en un cierto intervalo. Cuando el intervalo considerado es variable independiente, se toma cada vez más pequeño, por lo cual se habla del valor de la derivada en cierta función es un punto dado. Número 6. Historia de la derivada. Los problemas típicos que se dieron al origen del cálculo infinitesimal comenzaron a plantearse en la época clásica de la antigua Grecia, en el siglo III a.C. para ser específicos, pero no se encontraron métodos sistemáticos de resolución hasta 20 siglos después, en el siglo XVII, por obra del mismísimo Isaac Newton y Gottfried Leibniz. Número 5. Aportaciones a las matemáticas. A finales del siglo XVII se sintetizaron de 2 conceptos los algoritmos usados por sus predecesores, en lo que hoy llamamos derivada e integral. La historia de la matemática reconoce que Isaac Newton y Gottfried Leibniz son los creadores del cálculo diferencial e integral. Ellos desarrollaron reglas para manipular las derivadas, reglas de derivación, e Isaac Burrow demostró que la derivación y la integración son conceptos de operadores inversos. Número 4. Aportaciones de Newton. Newton desarrolló en Cambridge su propio método para el cálculo de tangentes. En 1665 encontró un algoritmo para derivar funciones algebraicas y coincidía con el descubrimiento por Fermat. A finales del 665 se dedicó a la reestructuración de sus bases de su cálculo, intentando desligarse a los infinitesimales, e introdujo el concepto de fusión, que para él era la velocidad con la que una variable fluye o varía con el tiempo. Número 3. Aportaciones de Gottfried. Gottfried Leibniz, por su parte, formuló y desarrolló el cálculo diferencial en 1675. Fue el primero en publicar los mismos resultados que Isaac Newton descubriera 10 años antes. En su investigación conservó su carácter geométrico y trató a la derivada como un cociente incremental y no como una velocidad, viendo en el sentido de su correspondencia con la pendiente de la recta tangente a la curva en dicho punto. Leibniz es el inventor de dichos símbolos matemáticos, al que se le deben los nombres de cálculo diferencial e integral, y así como los símbolos de dy sobre dx y el símbolo de la integral. Número 2. Conceptos y fórmula. La derivada es un concepto que tiene variadas aplicaciones. Se puede aplicar en aquellos casos donde es necesario medir la rapidez con la que se produce el cambio de una magnitud o de una situación. Es una herramienta del cálculo fundamental en los estudios de la física, química y biología, o en las ciencias sociales como la economía y la sociología. Por ejemplo, cuando se refiere a una gráfica de dimensiones de f, se considera la derivada como la pendiente de la recta tangente del gráfico como el punto x. Se puede aproximar la pendiente de esa tangente como el límite
cuando la distancia entre dos puntos se determinan, una recta secante tiende a cero, es decir, se transforma la recta secante en una recta tangente. Con esta interpretación pueden determinarse muchas propiedades geométricas de los gráficos de las funciones, tales como la monotomía de una función, si es que es creciente o decreciente, y la convexidad y conexidad. La derivada tiene diferentes fórmulas para usos según su necesidad, pero un ejemplo de esta sería la fórmula de dxn sobre el diferencial de x, que es igual a n por c x menos 1 diferencial de x. Y aquí te plantearemos un ejemplo de cómo se deriva una función con exponente. Un ejemplo sería cuando f de x es igual a 4x cuadrada. Para poder derivar esta función, primero tenemos que el exponente, que es 2, multiplicarlo por el coeficiente, que es 4, menos 1 en el coeficiente. ¿Cómo es esto? Si 4x cuadrada, 2 por 4, 8, y 2 menos 1, 1. Entonces el resultado es que f de x es igual a 8x a la 1. Número 1. A lo largo de estos 6 puestos pudimos ver su historia, aportaciones y conceptos, pero hay algo que nunca se habla de la derivada. Como sabemos, nosotros como humanos no estamos solos en el mundo. Gente de buen conocimiento dice que las derivadas son nada más y nada menos que descubrimientos hechos por el mismísimo Satanás. ¿Cómo decimos esto? Porque las derivadas han causado miles de muertes a lo largo de la historia. Un ejemplo de esto sería que en la bomba atómica el programador puso como método de desactivación de la bomba una derivada. Acto seguido, persona que quiso desactivarla no pudo resolverla en el tiempo límite de 30 segundos, causando una de las peores catástrofes mundiales. Como lo sé, porque soy un hombre de mucho conocimiento en las redes como la Deep Web. Y como sé que la derivada es lo que es, simplemente por los marcianoides. Si el video te gustó, dale like, suscríbete para más contenido así. Y añádete a mis redes sociales que están en la descripción del video. Te ha hablado Ross y recuerda que dale like, porque solo así te informas, mugre huevón, y así podemos estar en contacto y a mí me das más dinero para seguir haciendo más videos de calidad. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Por cierto, todo esto salió de Wikipedia, o sea, cuenta como bibliografía, pero todo salió de Wikipedia.